Buenos días, José. Vamos a darle un poquito de tiempo a sus compañeros para que terminen de ingresar, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Ok, José, yo creo que por tiempo vamos a iniciar nosotros dos. Qué raro, ¿verdad? Iniciamos nosotros dos. Entonces vamos a continuar. En este caso vamos a darle realce a lo que era el tema de la semana pasada, es el de componentes de la vida, ¿de acuerdo? De la materia viva. Voy a necesitar que por favor se quede conmigo en pantalla y vamos a realizar una pequeña actividad, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Ok, voy a compartir mi pantalla y necesito que usted vaya apoyándome con estas preguntas. Tenemos entonces Ok. lo que es esto, ¿no? Tengo unas preguntas nada que ver, no tienen mayor fin educativo de cierta manera, pero las vamos a ir relacionando, ¿de acuerdo? Entonces, Ok. ok, necesito que me mencione una situación de miedo. ¿En qué momento usted ha sentido aquel terror Eh, o algo por el estilo? bueno, yo no lo he experimentado, pero yo diría que cuando nos asaltan, Ok, esa es una muy buena situación. ¿Y qué es lo que sucede con el cuerpo al sentir miedo? ¿O por qué uno siente miedo? bueno, el cuerpo entra en un estado así de shock, se podría decir, porque a veces el atacante o el asaltante puede venir así con un arma, por ejemplo, una pistola o a veces un cuchillo. Excelente. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo ahí prácticamente algo que nosotros, como una reacción de estar vivos, la necesidad de tener vida, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son componentes de la vida. Recuérdame qué fue lo que usted trabajó en biología. ¿Mis qué página dijo que estaba eso? La página 40. Ok, Recuérdame, usted tenía tarea sobre, si no estoy mal sobre esto, ¿qué tarea era? ¿O qué es lo que tenía que hacer? ahorita voy a ver eso. O ahorita lo va a ir a hacer todavía en la tarde para entregarlo mañana. Ah, sí, Miss, es que se me complicó un poco con lo de la de química también. Hay bastante revuelto. Ok, en este caso, eh, mire que está súper personalizado. Solo nosotros dos, ¿qué nivel? Ok, entonces vamos a ver el tema de componentes de la vida. Cuando nosotros hablamos de un componente de la vida, nos vamos a referir a lo que son conceptos químicos, ¿de acuerdo? Donde nuestra vida sí o sí tiene que tener, si nuestro cuerpo o el cuerpo de un ser vivo no cuenta con estos elementos químicos, entonces
identificamos de que no tiene vida. ¿De acuerdo? Permítame un momentito. Ok, entonces voy a necesitar que escribamos en nuestro cuaderno, entonces, nuestro título, por favor. Componentes de la vida. Vamos anotando, por favor. Muy bien, entonces, en estos componentes de la vida hay una palabra súper mega clara, que es de lo que muchos dicen que los hombres viven, ¿verdad? Y es del chon. ¿Quién está de acuerdo con este criterio? ¿Será que es cierto que los hombres dependen de eso también para vivir? No tengo idea. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Entonces, Bison, dígame, qué es el chon? ¿dónde usted ha escuchado ese término de chon? Dígalo sin pena. ¡Ah, la fea! Es que Adela, ¿en dónde ha escuchado esa palabra? Ay, no. Bueno, yo sí lo he escuchado, pero aquí en la casa, ¿va? En familia, ¿va? ¿Ah? Ok, Ropa en este caso, interior, ¿va? exacto, es prácticamente la ropa interior de la mujer, ¿de acuerdo? Es ¿verdad? De manera de regionalismo, un chon, ¿de acuerdo? Así de simple. ¿Por qué nosotros lo relacionamos de esta manera? Porque es mucho más fácil que decir que es carbono, hidrógeno, hidrógeno. Ay, Miss, no me asuste. Y nitrógeno. Es decir, chon, ¿verdad? En estos componentes nosotros también, los componentes de la vida, vamos a incluir lo que es el fósforo, y el azufre. Repito, el fósforo y el azufre. Solamente que en este caso el chon ya no sería solamente chon, ¿verdad? Sino que sería PS. P de fósforo y S de azufre, ¿de acuerdo? Estos son prácticamente la materia que constituye todos los seres vivos. También son conocidos como bioelementos o biogénesis o biogenésicos. Es decir, no existe vida alguna que no tenga estos componentes. ¿A qué me refiero con vida? Por ejemplo, entonces tenemos lo que es las plantas, lo que somos nosotros, lo que son las células, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga vida. Una piedra, de cierta manera, no cuenta como una vida, porque él no cuenta con todos estos elementos en su composición química. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok, estos son prácticamente los principales, pero así que se diga de necesidad, ¿verdad? Porque estos son los que le dan origen a todo lo demás. Nosotros tenemos alrededor del 90%, 95% de estos químicos en nuestro cuerpo. El azufre y el fósforo, que vamos a ir integrando, claramente las necesitamos, pero en menor cantidad.
Hay ciertos químicos que nuestro cuerpo no crea, por lo tanto vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida consumirlos. Una de estas es como la vitamina C. Nuestro cuerpo no produce vitamina C, pero es súper mega necesario para que nosotros podamos continuar con un buen funcionamiento. Ahora bien, entre todo esto, sobre todo, uno de los elementos de materia que indica que somos seres vivientes es el carbono. Es decir, ¿verdad? El carbono. Puede ser de que en algún momento de la vida o en la vida de algún otro ser no tenga azufre y tampoco tenga nitrógeno. Puede ser de que no tenga hidrógeno, tampoco fósforo, pero el carbono es indispensable. Si no tiene carbono, no puede tener vida. Repito, le puede faltar todo lo demás a excepción del carbono. ¿Comprendimos esta parte? Es decir, el carbono en este caso nos viene a jugar como el papel más importante. Es la materia y es esencial en la vida. Ok, voy a dejar de compartir. Y vamos nuevamente a Ahora este no espacio. mismo copié. Ok, vamos entonces. Vamos aquí. Vamos a ver, Adela, ayúdame con esta pregunta. Mencione 2 frutas ácidas. Yo. Sí. La toronja y la Ajá. mandarina. Excelente, gracias. Aileen, ¿a quién necesitas para vivir? ¿A quién necesito para vivir? Exacto. Ay. Ay, vi. Uy, uy, uy. Ay, hoy amanecimos. Ay, no me dicen. Muchas personas, pero primero a Dios, ¿verdad? No. Segundo, a mis papás. A mí misma también va. Excelente, Claro. muy bien. En este caso, esta pregunta pues viene siendo como que más el del criterio de que nosotros a veces necesitamos de algo o de alguien para vivir. En este caso, claramente nosotros al ser un componente vivo, también tenemos lo que son las reacciones, los sentimientos y toda aquella parte de nuestro ser de que necesita esa comunicación. Y esto no es malo que necesitemos de alguien, simplemente es parte de nuestra naturaleza humana, ¿de acuerdo? O en este caso, es la naturaleza de estar vivo. Voy a continuar entonces. Ok, tenemos entonces lo que son los componentes de la materia. Entonces, lo voy a hacer esto más grandecito. Ahí está. Menos de 100 elementos químicos diferentes se utilizan para construir toda la materia que nos rodea, con su variedad de formas, tamaños, colores. Estos elementos químicos se denominan bioelementos por su función en la construcción de organismos, aunque también se encuentran en un entorno no vivo. ¿Cuáles eran estos bioelementos? Chicos, acabamos de ver los bioelementos, lo que son los elementos El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno y el fósforo, esos no son. sí, esos son los bioelementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Que no se les olvide las siglas de CHOM, ¿de acuerdo? Esa es la palabra clave, el CHOM, ¿verdad? Ahí, aunque pensemos otra cosa, pero es la palabra más importante porque son los bioelementos. El carbono está ampliamente en la naturaleza, constituye el 0.32% de la corteza terrestre y el 18% del total de la materia viva. Se llaman compuestos orgánicos los compuestos químicos
carbonatados se pueden encontrar en la estructura de la célula y los tejidos, principalmente en las reacciones metabólicas, y las regula. Son fuentes de energía en los procesos biológicos y transmiten la información genética. Voy a escribir como subtítulo carbono, por favor, y voy a resaltar entonces. Se pueden encontrar en la estructura de la célula, ¿de acuerdo? Y entonces desde acá donde dice C, hasta genética, ¿de acuerdo? C hasta genética. Recuerden, chicos, que mañana califico química y el día jueves voy a estar revisando biología. ¿Cómo vamos, chicos? Ya, mis. ¿Muy bien? ¿Cómo vamos los demás? Gracias. Muy bien, voy a continuar entonces. En este caso tenemos entonces lo que es la química del carbono. En la química del carbono prácticamente es el elemento compuesto que forma los compuestos orgánicos existentes en la Tierra, ¿verdad? Es indispensable para nuestra propia vida. Okay, tenemos entonces el átomo del carbono. El átomo del carbono puede formar enlaces covalentes, ya que tiene 4 electrones en la capa más externa. ¿A qué me refiero con un enlace covalente? Es decir, un enlace que puede unirse con otros elementos. Entre menores electrones tengan prácticamente en su capa externa, va a ser mejor su manipulación para adherirse a todo lo que son los demás químicos, es decir, los demás componentes. El átomo del carbono, que se unen principalmente el carbono con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y otros átomos entre el carbono. Aquí tenemos entonces el átomo del carbono. De este lado tenemos el átomo del hidrógeno y de este lado la molécula del metano, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos un carbono, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, creamos entonces molécula de metano. Repito, 1 de carbono y 4 de hidrógeno, estamos dando origen a la molécula del metano. Donde nosotros observamos y encontramos metano, entre una de estas es en las heces que ustedes hacen prácticamente, ¿verdad? Nuestras propias heces o en las heces principalmente de los animales al entrar en contacto con sol, ¿verdad? Que se vuelve todo eso, ese desecho en un componente de metano.
El átomo del carbono. La unión de átomos de carbono forman enlaces estables que pueden llegar a alcanzar una gran longitud de diversas formas. Tenemos entonces el butano, el átomo del hidrógeno y lo que es el átomo del carbono. Es decir, podemos crear un sinfín de juegos utilizando el átomo del carbono, ya que tiene la capacidad de formar cadenas estables y también tener múltiples enlaces. Ok, ¿vamos bien todo hasta ahora? Vamos a continuar entonces. Ok, acá nosotros podemos ir observando prácticamente lo que es los hidrocarburos. Son compuestos formados por un carbono e hidrógeno. Se obtiene principalmente del petróleo y el gas natural mediante destilación fraccionada en las refineras. Aquí podemos ir observando prácticamente cómo es que se va trabajando lo que es los hidrocarburos. Luego de este tenemos entonces todo lo que son los compuestos oxigenados, es decir, el carbono junto con el oxígeno. Entre estos tenemos entonces 4 grupos. El primero sería el alcohol. El alcohol y luego tenemos, permítanme que el internet está un poquito lento el día de hoy. Permítanme un momento. Y tenemos entonces lo que son los ácidos orgánicos, que habíamos visto en este caso también como lo que era el óxido, ¿verdad? Que también estaba función junto con el oxígeno. Tenemos los aldehídos, ¿de acuerdo? Que tienen carbono y oxígeno. Y por último, entonces tenemos los cetones, que son compuestos orgánicos con cuya molécula se pueden agrupar con carbonilo, es decir, 2 enlaces covalentes. Ok, en este caso, el más fundamental en nuestra vida va a ser siempre lo que es el carbono, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Luego de este vamos a escribir, por favor, chicos, como subtítulo, lo que es el agua. Por favor, escribamos el agua. El agua, bueno, ocupa la mayor parte de la superficie de nuestro planeta y eso todos lo tenemos muy en claro. Y según los científicos, la vida se inició a través del medio acuático. Es decir, nosotros venimos, en vez de ser prácticamente de seres voladores, somos más seres nadadores. En los seres vivos, el agua es el compuesto químico más abundante, es el que nosotros más obtenemos en nuestro cuerpo. La cantidad de este líquido en el organismo humano varía en relación a la edad y al metabolismo en que nosotros tenemos. Las funciones de este compuesto ser vivo, va a diferir entonces si es disolvente, de transporte, estructural, termorreguladora o lubricante. Desempeña un papel esencial para los seres vivos. Es el principal componente de todos los seres vivos. Constituye entre el 65 y 90% de su peso. En general, las plantas tienen más proporción de esta sustancia que los animales. La mayor parte del agua se encuentra dentro de las células y los vasos que transportan fluidos, como la sangre, la linfa y la saliva. Las funciones que desempeña el agua en los organismos son que interviene en diferentes reacciones químicas, disuelve sustancias como nutrientes y hormonas, permite el movimiento interno en células y el citoplasma, proporciona volumen y el estado de rigidez en muchos organismos, contribuye el mantenimiento de la temperatura corporal.
A esto nos referíamos entonces con termorreguladora. En este caso vamos a ir anotando, por favor, esta parte donde dice la mayor parte del agua hasta la savia. Repito, desde dice la mayor parte del agua hasta donde dice savia. ¿Vamos bien ahí, chicos? ¿Cómo vamos, chicos? Ya, mis. Excelente, ¿cómo vamos los demás? Excelente, muy bien, entonces esta sería la parte del conocimiento del agua, ¿verdad? Y por último, en este caso, otra parte serían los sales minerales. ¿Qué comprenden ustedes por sales? ¿Qué comprenden ustedes por sales? Ok, en este caso, cuando nosotros hablamos de sales, estamos hablando prácticamente de aquellas sustancias que son como brillosas, polvosas, ¿de acuerdo? Estas que nos van a ayudar sobre todo a una mejor disolución, es decir, que se disuelven mucho más fácil. Son moléculas inorgánicas que se ionizan fácilmente en presencia del agua, es decir, que se disuelven con el agua. Se obtienen tanto en los alimentos como disueltos en agua, ya que los organismos no pueden ser fabricados. Repito, no pueden ser fabricados. En los seres vivos, las sales minerales aparecen precipitadas, disueltas o asociadas a moléculas orgánicas, y su importancia radica en las funciones que cumplen en el organismo, a pesar de ser necesarias y pequeñas contracciones. Las sales se pueden encontrar en las tres siguientes formas, ¿verdad? Tenemos entonces la primera, que son sales minerales precipitadas, que forman cuerpos sólidos y se realizan funciones estructurales de sostén o protección. En este caso podemos decir entonces como el calcio, ¿de acuerdo? Que nos ayudan para nosotros estar más fuertes. Tenemos los sales minerales disueltos que se encuentran en las células internas y externas, donde es necesario cantidades mínimas que regulan las reacciones químicas. Y las sales asociadas o las moléculas que se encuentran comúnmente a la par de la proteína, o también conocidas como fosfoproteínas, y los lípidos, es decir, los fosfolípidos. Estas sales prácticamente vienen siendo un apoyo y una forma en que nuestro cuerpo va a ir disolviendo y descomponiendo de cierta manera las sustancias propias. Es decir, entre las sales asociadas nosotros tenemos lo que es el magnesio de clorofila, el hierro de hemoglobina y el fósforo de los fosfolípidos en los ácidos nucleicos. Cuando hablo de ácidos nucleicos estamos hablando de la formación prácticamente de nuestro ADN. Ok, voy a continuar. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Complejo, ¿verdad? Bastante compleja esta información.
chicos, entonces, lo que voy a necesitar, consulto, Adela, ¿usted tiene acetona en su casa? ¿Sí? Aileen, consulta, ¿usted tiene acetona en su casa? No, Miss. Ok. Adela, ¿para qué utiliza usted la acetona? Para despintarme las uñas. José, ¿de qué está compuesto el pinta uñas? ¿O de qué cree usted que es el pinta uñas? Pues la verdad no sé. Aileen, ¿usted de qué cree que está compuesto el pinta uñas? No, no les sabría decir, Miss. Pero, ¿cómo a qué se le asemeja? Aquí se asemeja que el pinta uñas. ¿A qué se le asemeja? ¿Qué componente cree que es? Ay, Complicado, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, la acetona viene siendo una forma de descomponer prácticamente una molécula de plástico, ¿de acuerdo? El pinta uñas en sí viene siendo prácticamente un cierto químico plástico que se le coloca a las uñas. Por lo mismo es de que esta viene a crear en el momento en que nosotros nos despintamos, ¿de acuerdo? La acetona no quita, deshace, ¿de acuerdo? La acetona es una de las formas del alcohol, de cierta manera, con otros químicos que es peligroso a pesar de su uso tan común. ¿Por qué? Porque este no es que remueva, ¿de acuerdo? Sino que elimina, deshace, ¿de acuerdo? Prácticamente lo disuelve como si fuera un ácido. El pinta uñas en este caso viene funcionando como uno de lo que nosotros conocemos como polímeros. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué son los polímeros. ¿Quién tiene en su casa una botella? Una botella de gaseosa, una botella de alcohol, una botella de lo que sea, una botella de plástico. Yo creo que todos, ¿verdad? Ahora bien, consulto, ¿ustedes han observado que debajo de las botellas viene un número en específico? Sí, Miss. Ok, aquí abajito aparece como que entre triangulitos un número en específico o solamente viene resaltado ese número. Ah, creo que es una categoría sobre su plástico, algo así, sobre la desintegración, si no estoy mal. Exacto. En estos recipientes o en estos tipos de plástico nosotros vamos a identificar dos tipos de números. Uno que viene dentro de un triangulito que viene siendo las veces que este ha sido reutilizado. ¿De acuerdo? Si aparece un 5 es porque el plástico se ha vuelto a fabricar 5 veces. Y esto se hace porque también los que crean este material deben de saber todavía la durabilidad de vida prácticamente de este plástico, ¿verdad? Ahora bien, hay otro número que resalta, que solamente está el número y no tiene mayor integración, identifica que es la categoría mundial del plástico. Es decir, si yo acá tengo polietileno en Estados Unidos, que por acá, ejemplo, sería el número 8, en Estados Unidos va a ser 8, en El Salvador va a ser 8, en México va a ser 8. Entonces, para que este plástico se pueda manejar en el lugar donde se está. Este fórmula o este conocimiento sobre qué número es a nivel mundial prácticamente. ¿Por qué llegamos a esto? Porque la formación de plástico viene siendo una mezcla, ¿de acuerdo?, de químicos que están fuertemente ligadas y que llegan a crear prácticamente una molécula, que sería la del plástico, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Ok, tenemos los polímeros y las moléculas. Mediante el medio interno de los organismos es una característica de las
Es una mezcla de moléculas sencillas y complejas que interactúan entre sí. Se combinan químicamente mediante enlaces covalentes. Luego vamos a entender mucho mejor a qué me refiero con enlaces covalentes. Las biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, es decir, la glucosa y el almidón. Las biomoléculas son aquellas que unen, ¿de acuerdo? No van a volver a separarse. Los lípidos, que serían los ácidos grasos y el colesterol. Las proteínas, las enzimas, la hemoglobina y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Están formados básicamente por cadenas de carbono e hidrógeno. Aquí volvemos a caer al shock, ¿verdad? Carbono e hidrógeno. Vamos a ver. Gabo, lo molesto con la lectura de lo que tengo en pantalla, de los polímeros. Ok, los polímeros son micromoléculas que se forman por vinculación de otras más pequeñas llamadas monómeros. A este fenómeno se le conoce como polimerización. La polimerización puede realizarse como una reacción en cadena o a través de varias etapas. Este proceso da lugar a enormes moléculas que pueden ser lineales, ramificadas, planas o formar redes tridimensionales. Perdón, los polímeros pueden ser naturales o artificiales. Excelente. En este caso, entonces, cuando nosotros hablamos de polímeros, estamos hablando de que prácticamente es algo que une, es como decir un pegamento, ¿verdad? Que puede unir una molécula con otra molécula y esto lo va a hacer súper fuerte. Ahora bien, entre los polímeros se utiliza entonces que pueden ser naturales o artificiales. El plástico es un gran ejemplo de los polímeros artificiales porque se agarran moléculas, se unen, ¿de acuerdo? Para formar después lo que nosotros conocemos como los polímeros, perdón, como las macromoléculas. Vamos a continuar. En este caso tenemos dos características que habíamos indicado primero, que eran artificiales y naturales. Dígame. Dígame. Adela. Misma pregunta, ¿usted se ha hecho uñas acrílicas? No. Es que para pegar para que salga la uña acrílica, utilizan monómero. Monómero. Ujú. Es bastante interesante, ¿verdad? Porque Huele bien fuerte. eso es para quitarlas o pegarlas, ¿me dijo? Para pegarla, para pegar el acrílico con la uña utilizan el monómero. Exacto, ahorita vamos a ver, recordemos entonces que el monómero viene siendo una composición como más pequeñita que lo que son las macromoléculas. Las macromoléculas son prácticamente los más grandes, ¿verdad? Ya compuestos mucho más grandes. Ahorita vamos a ver esa parte. Acá nosotros podemos observar lo que son los polímeros naturales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el algodón, la celulosa, la seda, la lana y el lino. El lino es una hoja, ¿de acuerdo? El algodón, pues claramente todos conocemos el algodón, todos hemos usado ropa de algodón, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nos viene a crear es prácticamente una unión. Se le dice ser natural porque no hay necesidad de que el hombre intervenga para que pueda ser unida, para que sea tan resistente y no se pueda despegar. Vamos a continuar. Entonces, estos serían los polímeros naturales y luego claramente tenemos los polímeros artificiales. La mayor parte de los polímeros que utilizamos son artificiales, es decir, sintetizados en un laboratorio. Como ejemplo podemos citar entonces lo que es el polietileno, el poliestireno, el PVC, el poliéster y el nylon. En las imágenes aparecen una muestra del poliestireno y el objetos de PVC, es decir, estos son moléculas fuertemente ligadas
por monómeros que dan origen a lo que son los, lo que da origen a lo que son los, permítame, se me fue la palabra, lo que son las macromoléculas. Estas macromoléculas, al estar unidas, dan origen entonces a una estructura sólida. ¿De acuerdo? El poliestireno nosotros lo conocemos prácticamente como plástico, ¿verdad? Otro compuesto que nosotros y que es sintético es el duropor. ¿Quién me puede decir el nombre correcto del duropor? Chicos, ¿alguno que me diga el nombre correcto del duropor? Vamos a ver. José, ¿qué es el duropor? No sé, Miss. Adela, ¿qué es el duropor? Es ese material que supuestamente usan para hacer utensilios desechables, entre comillas, porque nunca se desintegran. Excelente. Gabo, ¿qué es el duropor? El duroporte es un, ¿cómo se llama? Poliestireno. Es un poliestireno. Gracias. Creo que esa era su pregunta. Exacto. Pero todas las respuestas son correctas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que el poliestireno es la forma correcta de decir al duropor, a lo que son todos los vasos desechables. Si nosotros utilizamos el término de duropor, estamos hablando entonces de una empresa fabricadora de poliestireno expandido, ¿de acuerdo? Que es el que da creación a todos los desechables. Nosotros como Guatemala, al ser un país ya no de tercer mundo, porque ya no somos tercermundistas, al ser al país de segundo mundo, no tenemos la capacidad de reciclar el poliestireno. Sí se puede reciclar. ¿Conocían esto? Triste en nuestro caso, ¿verdad? Que nosotros acá no la podamos manejar de manera correcta. Pero el poliestireno sí se puede reciclar. Estas sirven como aisladores o aislantes de sonidos en distintos lugares, ¿de acuerdo? Es decir, incluso funcionan como relleno, pero para eso deben sufrir un proceso químico de desintegración claramente en un laboratorio. Laboratorio que muchas veces nosotros no tenemos y por lo tanto, Guatemala no lo tiene, por lo tanto, todo este compuesto se debe de mandar a otro país, cosa que surge de manera bastante cara prácticamente para Guatemala y por lo tanto no se hace. ¿Tenían conocimiento de que el poliestireno se podía reciclar, chicos? No. No, Miss. No, ¿verdad? Entonces no podemos decir de que no se puede o que van a aguantar ahí miles de años. Claro que van a aguantar miles de años, pero porque nosotros tampoco tenemos esa educación, ¿verdad?, ecológica de decir, ok, yo no voy a utilizar, voy a Burger King y vaso, ¿verdad? Y muchos de estos lugares, claramente, ya no dan lo que es el poliestireno, sino que dan cartón, que claramente es mucho mejor. Muy bien, chicos, entonces nuestra clase se va acabando. Recuerden, por favor, ingresar en el mismo enlace.